Les damos la bienvenida con todo el amor y todo el gusto a su podcast Tejidos de Conciencia. Yo soy Anita Lovi. Yo soy Marian de Yaca y estamos hoy muy contentas con bueno, siempre digo lo mismo, ¿verdad? Que estamos contentas, pero la verdad es esa, la verdad es que estamos contentas cuando E traemos un nuevo tema, inspiradas, ¿no? e inspiradas, exacto, porque son temas que a nosotras mismas nos mueven la vida, ¿no? Entonces son temas que acaban siendo también personales. Cada vez que preparamos un tema, reflexionamos acerca de nuestra propia vida, nos preguntamos cómo ese tema está entrando en nuestra vida, qué nos está diciendo, qué está moviendo, qué nos permite ver. Es como si el tema también abriera nuestra propia mirada interna. Entonces, cada episodio que nosotros les traemos también es un episodio que resulta de un trabajo personal que hacemos, no nada más así como algo que se nos ocurre, ¿no? Sí, sí, como que este podcast la intención es esa también, que sea un diálogo con la vida de cada uno, ¿no? Con lo que te está pasando o con lo te, que te invite a mirar, ¿no? Cómo este tema dialoga con tu vida y con las Es- situaciones de tu vida. Sí, claro. Y cómo yo siento que cuando los temas nos mueven a nivel personal, que bueno, pues todos estos temas son muy personales y por eso a veces hablamos incluso de ciertas cosas de nuestra vida íntima. Cuando el tema es personal y nos permite mirarnos a nosotras mismas, quiero decir a ti y a mí como gestionadoras de este podcast, entonces permite que toda la información surja desde un lugar que es la experiencia misma y no nada más como un conocimiento intelectual. Y yo creo que esto da una gran, gran diferencia. No quiere decir que la intelectualidad no sirva, sirve, por supuesto, y para eso tenemos a tantos escritores y a tantos investigadores y nos encanta la investigación intelectual en realidad, pero cuando lo intelectual lo vuelves personal, lo vuelves corpóreo y lo llevas a la experiencia misma, entonces el tema toma una profundidad que no tiene si se queda nada más como una buena idea o como un almacenamiento de datos, ¿no? Entonces, estos temas los pasamos por la experiencia, los tamizamos. Así es. Les damos bueno, esa revisada. Ujú. Y hoy les traemos la última emoción básica que nos faltaba por explorar y que a todos nos aterra, el miedo, ¿no? Esa El miedo. fuerza tan poderosa que nos mueve o nos paraliza, ¿no? Exactamente, Así que exactamente. sí, Entonces, hoy vamos a estar hablando del miedo. ¿Cómo nos así es. relacionamos con el miedo? ¿Qué hacemos con respecto al miedo? ¿De dónde viene el miedo? ¿Cómo podemos gestionar el miedo? Y hablar abiertamente acerca del miedo, porque a veces sentimos miedo, pero no lo decimos, ¿no? Se nos queda ahí como si fuera muy malo tener miedo. Sí, nos avergüenza también tener miedo y pensamos que nos hace ver débiles, ¿no? Mm, Y es una emoción, pues, que ha acompañado a la humanidad, que ha sido gracias a esa emoción también que hemos evolucionado. Claro, y que nos ha permitido sobrevivir, ¿no? Porque el miedo al final es la emoción básica de la supervivencia. Y gracias al miedo, por supuesto, evolucionamos. Así que bueno, vamos a entrarle. ¿Qué es el miedo y cómo surge el miedo, ¿no? En nuestra experiencia, en nuestra vida. Bueno, pues empezábamos ya a abrir el tema, un poquito como si fuera el aperitivo del día de hoy, el miedo es la emoción básica de la sobrevivencia y es indispensable para la continuidad de la vida. Sin el miedo, nuestra especie se habría extinguido al ignorar los riesgos del entorno, ya que su función biológica es ponernos a salvo mediante la huida, el ataque o la parálisis adaptativa cuando es necesaria y necesitamos pensar pues,
en los neandertales, ¿no? En esta humanidad que tenía que, o salir a la caza por la carne y enfrentarse al mamut y a este tipo y a los animales, ¿no? Que ellos salían a cazar, o bien necesitaba defenderse de los depredadores y de otras tribus. Y como el miedo es lo que hace justamente la sobrevivencia de estas primeras etapas en la humanidad planetaria, en donde o atacan o se defienden, ¿no? Como dentro de una tribu dormía, alguien siempre velaba, alguien siempre dormía, no dormía por completo, sino que tenía como un sentido de alerta, que el miedo está relacionado con el sentido de alerta para poder avisar a la tribu si venía algún depredador o algún enemigo de otra tribu. Y también es el miedo lo que permite que puedan salir a cazar, lo que permite enfrentarse a estos animales tan grandes, ¿no? O no tan grandes como los lobos, por ejemplo, o las hienas, o este tipo de animales que cuando atacaban a esa humanidad, pues las personas se podían morir muy fácilmente, ¿no? Y además es interesante cómo el miedo es, bueno, es universal, eso sí, Ujú. y se puede detonar tanto por una amenaza real como por una amenaza imaginaria. Así es. Y eso mismo genera esa detección de peligro, activa respuestas fisiológicas, ¿no? La neurociencia de nuestro cerebro, que ya lo veremos más adelante, que están orientadas a nuestra supervivencia, ¿no? Y que desde esa época que estás hablando es como que se seteó nuestro cerebro y quedó ese seteo intacto hasta el día de hoy, Ajá, aunque no estemos peleando con hienas, ni con exacto. tigres, ni con leones, Ujú. seguimos con el mismo. Exacto, porque se normaliza la hipervigilancia, ¿no? Se normaliza. Es como hay un miedo continuo de no vaya a pasar algo, hay un miedo continuo de evitar el peligro. Ahora, lo que sí necesitamos cuidar es que si nosotros dejamos que esto mismo dicte nuestra rutina cotidiana, entonces vamos a configurar un estilo de vida defensivo en donde las decisiones no se notan para buscar el desarrollo personal, sino para evitar el miedo, para esquivar el mal, ¿no? Para ver cómo nos defendemos. Y cuando vivimos de esta manera a nivel cotidiano, en nuestra época, en donde no hay hienas, no hay mamuts, entonces estamos, y bueno, hay países en donde la hipervigilancia es necesaria, que son todos los países en guerra. Son miedos colectivos en donde la gente aprende a vivir en una alerta continua. O hay países que tienen o guerras silenciadas, como puede suceder, y lo voy a decir, en México, en donde no tenemos una guerra como tal, pero sí tenemos un nivel de violencia en donde la hipervigilancia está activada momento a momento, sobre todo si vives en ciudades grandes, ¿no? Pero vivir de esta manera, de manera cotidiana, es muchísimo desgaste porque hay un estrés continuo puesto ahí en el miedo que no es como solo cuando es necesario, sino que es mantenido. Este estado de alerta es mantenido de manera continua y eso desgasta profundamente el sistema nervioso. Y otros órganos también, ¿no? Sí, bueno, el hígado, el estómago, el cerebro mismo, el corazón, por supuesto. Todo el nervio vago tiene un desgaste brutal. En el colon vemos una alteración continua cuando hay el sistema nervioso está tan alterado, pues el estómago y todo el sistema intestinal están irritados, están muy inflamados. En las glándulas suprarrenales surge un desgaste porque hay una conexión directa entre el cerebro y las glándulas suprarrenales. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ¿no? Pero también hay un desgaste profundo. Si las glándulas suprarrenales
están forzadas a estar generando la hormona de la adrenalina y las hormonas del miedo o de la defensa, pues evidentemente esto va a generar un desgaste profundo a los riñones y al corazón. Entonces, la vida se acorta, no por lo que realmente te pase, sino por el miedo a lo que te podría pasar. Sí. Entonces, sí, la repercusión puede ser fuerte. Y ahora, Mariana, es muy interesante cómo algunas personas, hasta se ve desde niños, algunas personas son súper miedosas y otras son súper atrevidas, ¿no? ¿A qué se debe eso? Bueno, hay personas que cada quien tiene articulado su propio sistema nervioso, es una sensibilidad biológica de cada persona, y hay personas que tienen miedos o traumas desde la infancia. Vamos a ver cómo hay miedos que vienen de un pasado de esta vida, y yo me atrevería a decir, y de un pasado de otras vidas también. Y entonces hay personas que tienen mucho miedo a una serie de circunstancias y otras para nada. Y mira, no necesariamente son miedos, em, miedos reales, y quiero decir reales como este tipo de miedos como a que te roben, a que te asalten o a que te ataque un mamut. No es solamente ese tipo de miedos, también están los miedos a las alturas o los miedos a viajar en avión, a tener un vacío, ¿no? A que los pies no estén en la tierra. Están los miedos al agua, entonces hay un miedo ahí a que te puedes ahogar, o hay un miedo a que hay personas que le tienen mucho miedo a la lluvia y a los relámpagos. Entonces, todas estas distintas reacciones que hay ante los eventos naturales o ante ciertas circunstancias se deben a factores que están en el sistema de cada persona y que viene de su pasado, del pasado inmediato, del pasado de la infancia o del pasado de otras vidas. Y también hay miedos sistémicos. Puede ser que vengan miedos de de algo que sucedió en la familia, por decirte que he tenido muchos pacientes que son hijos o nietos de sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y tienen miedos como si estuvieran huyendo de una guerra, cuando ya tienen una realidad completamente diferente, ¿no? Cuando eso fue lo que le pasó al abuelo o al bisabuelo, y sin embargo los miedos de la guerra están presentes. Entonces, se necesita ver caso por caso, ¿no? De dónde vienen esta diferencia de personas. Y hay otras personas que son súper atrevidas, ¿no? Hay personas que tienen un dominio al miedo increíble y que son aguerridas y que les gustan los cambios y que son conquistadoras, y esos son los cazadores de los mamuts que decían, ¿quién quiere ir por la carne hoy? Y entonces se paraban todos los hombres del clan, ¿no? Más fuertes y decían, yo voy a cazar, y entonces tienes ahí al líder que va a la casa. Entonces tenemos que mirar qué es lo que ha ido conformando nuestra vida para volvernos muy, muy valientes y muy aguerridos. Y una misma persona puede tener miedos conjuntos, como puede ser muy valiente para unas cosas y tener un miedo, ¿no? Como un miedo central. Puede haber una persona que sea muy valiente para enfrentar cambios, muy valiente para abrir cosas nuevas en su vida, muy valiente para conseguir lo que quiere, pero le tiene miedo a las alturas. Entonces puede con todo menos con las alturas. Entonces, pues así pasa, Es ¿no? como que nuestro tendón de Aquiles, ¿no? Todos tenemos algún tendón de Aquiles. Todos Yo, tenemos sí, algo, algo. ¿no? Hay gente que le da mucho miedo los gritos. Los gritos o las voces altas de las personas, y entonces ya se sienten como el grito, ¿no? Entonces, si el marido grita y se pone todo furioso, la persona puede temblar como un conejo, o la mujer, ¿no? Una mujer toda furiosa, y las personas alrededor habrá quienes tiemblen con eso y les dé mucho miedo la violencia de las personas, ¿no?
Fíjate que yo tengo una sobrinita que desde muy, muy, muy pequeña o sea, le tenía miedo a las plantas. Pero yo creo que no a la planta en sí, sino como a que la rozara, porque caminábamos al lado de plantas y ella se alejaba y se ponía como, Mm, como que muy ansiosa y así. ujú. Y quizás a veces también pueden ser como hipersensibilidades, ¿no? También, claro, Que claro. se manifiestan como si fuera un miedo. Exacto. Y hasta que esa niña, por ejemplo, esa pequeñita que, le tiene miedo, no sé, qué tendría, 2 3 años, ¿no? Sí, Y es una hipersensibilidad a la energía de la planta, como no la sabe manejar, entonces viene mucho este miedo, ¿no? Hasta que crece y aprende a manejar lo que percibe de la naturaleza, pues le deja de tener miedo. También, claro. interesante, está bueno eso. ¿Y qué se necesita, ¿no? Para avanzar en esas situaciones que más miedo nos dan? Bueno, antes de decirte que lo que se necesita es valentía, que lo que se necesita, pues digo, todos sabemos que lo que se necesita es la valentía. Yo diría, primero, tener primero como aceptación de una situación que me da miedo y aceptarlo con compasión, no enjuiciarnos por alguna situación que nos dé miedo. Entonces decir, bueno, esto a mí me da miedo. Si podemos mirar de dónde viene ese miedo, si tenemos el tiempo suficiente para mirar de dónde viene, está bien mirar de dónde viene. A veces podemos ir poco a poco avanzando a eso que nos da miedo hasta que lo podemos dominar, digamos. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque no siempre podemos actuar de esta manera. Por decirte, hay miedos que son muy necesarios, que son todos los miedos de la sobrevivencia, pero hay miedos que te ponen, ¿cómo decirlo? Te ponen en un lugar en donde necesitas tener la atención absoluta para que algo salga bien. Por ejemplo, los actores. Cuando un actor va a salir a escena o cuando un músico va a tocar en público, antes de la escena tienen muchísimo miedo. No hay manera que un actor salga a escena así como si caminara por la calle de su casa. Eso no existe. Tienen muchísimo miedo. Entonces, el actor sabe que se va a presentar ante cientos de personas y está en un auditorio. El conferencista pasa igual. Cuando damos una conferencia a muchas personas, antes de entrar, pues da mucho miedo, porque sabemos que hay una exposición, sabemos que estamos como en esa exposición, estamos siendo blanco de críticas o de a ver cómo me sale, ¿no? Hay una inseguridad ahí de no saber cómo me va a salir eh, la actuación o la conferencia o la música que vaya yo a tocar. Y en el momento en que piso la escena, todo ese miedo se desvanece. Entonces, este miedo, ¿qué es lo que hace? Este miedo pone como las cuerdas de un violín que necesitan estar tensas para tocar muy bien, pero no tanto como para romperse, ni tan flojas que entonces no emitan ningún sonido. Una cuerda de un instrumento musical, de un violín, de una guitarra, de un violonchelo, tiene que tener un punto de tensión que sea el adecuado para emitir su mejor sonido y para poderse afinar. Si no tiene este punto de tensión necesario, pues no puede. De hecho, la afinación consiste en eso, consiste en darle la tensión requerida a las cuerdas para poder sacar su mejor sonido. Si están muy flojitas, no sacan nada. Si se pasa la mano el músico, entonces se van a reventar, que esto es el sistema nervioso sobrepasando los límites de la tensión que necesitamos para poder
hacer algo, para poder efectuar algo. Entonces, este tipo de tensión es una tensión que te permite observarte, te permite tener una alta concentración y te permite tener una alta observación acerca de lo que vas a dar. Ese tipo de miedo funciona muy bien. No necesitamos ser graduales, no ne es como aceptar el miedo. Por eso siempre lo primero es aceptar el miedo. Está otro miedo, que es el miedo a cuando vas a cuando vas a ser, robado o asaltado. Yo lo experimenté, lo he experimentado una sola vez cuando se metieron a robar a mi casa, y eso ya te lo he compartido varias veces, ¿no? Que es un miedo en donde sabes que estás en peligro. Yo sabía que estaba en peligro. Todo mi cuerpo tembló de pies a cabeza. Yo no sé con los movimientos corporales tan fuertes que me dieron en ese instante, porque hay una parte del cerebro que no racionaliza las cosas, que no piensa, que no analiza tampoco. Hay una acción que viene en el momento inmediato. Y la reacción puede ser o corres para salvar tu vida o te quedas paralizado. Si corres para salvar tu vida, tienes un nivel sano con respecto a tu sobrevivencia, porque ese miedo te está diciendo: "Corre". Yo no corría en sentido contrario, porque si corría en sentido contrario, iban a entrar a mi casa. Yo lo que hice fue que cuando vi que estaban abriendo la puerta de mi casa, me abalancé sobre la puerta y cerré la puerta, y era mi fuerza con la fuerza de aquel que quería entrar. Y claro que yo tenía tanto miedo que mi fuerza fue muy grande, que esta es otra cosa que hacen las hormonas, ¿no? Te da una fuerza de Sansón y a ver quién puede contigo. Entonces, esa señora tan chiquita y con la edad que tiene y corrió a toda velocidad, muerta de miedo, a cerrarle la puerta al ratero o al grupito de rateros que estaban del otro lado de la puerta, y corrí a una velocidad increíble a cerrar a poner todas las cerraduras de las puertas y de las ventanas de mi casa. Y no entró, y mientras corría yo gritaba: "Aquí no entra nadie, aquí no entra nadie", y corría y pa, 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 pa. Entonces, este es un miedo que te hace reaccionar para salvarte. Esto que nos platicas, Marian, vendría a ser pues la tercera opción, ¿no? Decías, cuando viene un miedo así real, puedes quedarte paralizado o puedes huir para salvar tu vida o lo que hiciste tú, ¿no? Defenderte, luchar contra digo, no sacaste ahí un arma, pero, o sea, ese acto de ir a cerrar todo y con toda tu fuerza, pues fue defender. Así es. Ujú. Ahora, y hablaste también de cómo esa reacción del cerebro pues no es consciente, ¿no? Casi que es automática, Es ¿no? Entonces, automático, es justamente automático. me lleva a esto, a ver cómo se asocia al miedo, el miedo con lo inconsciente, ¿no? Con lo Mm. que, y qué tanto realmente los miedos se pueden controlar o son fuerzas ingobernables. Claro, y es que eso depende mucho de la memoria de cada quien, de los traumas que están almacenados, porque cuando no podemos responder al miedo, cuando se vuelve así ingobernable, hay un trauma ahí reprimido, ¿no? Como desde el miedo a la oscuridad o el miedo a las arañas, o como estos miedos que hay personas que de veras, adultos, no niños, ¿no? Pero personas que yo he visto cómo reaccionan con ciertos elementos de la naturaleza, como las arañas, las tarántulas, las mariposas negras grandotas, que se ponen, que es una cosa de locura cómo se ponen, ¿no? Entonces, ahí hay traumas que están reprimidos con heridas del pasado que no han sido atendidas, ¿no? Entonces, todas estas reacciones desproporcionadas son una proyección
de la misma herida del pasado, que el propio ego o la propia memoria de la persona ha sepultado como medida de protección, pero siguen activas, esas heridas siguen activas. ¿Y cómo es que sabemos que siguen activas? Por la manera de reaccionar de manera desproporcionada. Y podríamos preguntarnos si este miedo que es ingobernable puede ser controlado o no puede ser controlado, pues eso es algo que podemos regular nuestra respuesta ante él, pero si nosotros tratamos de suprimir la memoria, de suprimir la herida o el trauma, entonces es peor, porque el miedo se amplifica y la reacción se amplifica. ¿Cuál sería la clave? La clave es, bueno, primero empezar a trabajar con el miedo, ¿no? Saber que si algo me da mucho miedo es porque hay una memoria ahí que está guardada. Entonces, sí invitar a la gente a, mira, trabaja con esto que tiene que ver con tu pasado. Entonces, una vez que las personas empiezan a trabajar con ese trauma, si ya tienen la memoria, si eso se rescata, entonces hay ciertas medidas de regulación que sí podemos traer a nuestra vida y al momento en el que estemos teniendo esta reacción. Si nosotros ya sabemos de dónde viene, es muy probable que la reacción no sea tan ingobernable, que no sea así tan desmedida. Es muy probable que haya una reacción un poquito más medida y es muy probable que también seamos capaces de decir, tranquila, lo que necesito es respirar. Ahí hay una mariposa oscura, enorme, tranquila. No me va a hacer nada, es una mariposa, lo que necesito es respirar. Ya sé de dónde viene, ya sé cuál es la memoria que está ahí guardada. Y una vez que podemos empezar a respirar, podemos resignificar de una manera consciente, con otro tipo de emoción como es una mariposa, esa mariposa no me va a hacer nada, no me va a matar, no me va a morder, no va a venir con sus alas enormes y me va a atacar, no va a pasar nada. Esa es una pobre mariposa que a lo mejor ella tiene más miedo que yo. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿quién puede ser más depredador, la mariposa o la persona que está observando a la mariposa, ¿no? Y en términos generales, el ser humano está condicionado para ser depredador y destructor del medio, de la naturaleza misma, de su entorno. Entonces, necesitamos empezar a resignificar aquellos elementos que nos dan miedo. No quiero decir resignificar al ratero, ¿eh? O sea, hay que saber que vamos a resignificar, no vamos a estar como con un ladrón y decir, no es un señor que me viene aquí a quitar la vida o a quitar mis cosas, es alguien bueno que, no, es un ángel disfrazado, no, por favor, no hagan eso, porque eso sería una locura también, ¿no? Entonces necesitamos resignificar de manera apropiada los elementos que nos dan miedo, como si le tengo miedo a las alturas, lo resignifico. Eso sí lo puedo resignificar. Claro, tampoco quiero decir que me voy a echar de un séptimo piso porque así voy a dominar mi miedo a las alturas. No, pues me voy a morir y peor, en mi siguiente vida voy a tenerle más miedo a las alturas todavía. Necesitamos ser como muy lógicos con el tema de la resignificación. Exacto, que te escuchaba y decía, bueno, hay ciertos miedos que son más basados en traumas y otros que son de sobrevivencia real, ¿no? Como Ujú, del robo o estás en el carro y se te avienta un tráiler, pues tienes que reaccionar de una manera y va a haber miedo y, no, te quedas, o te resbalas y estás como medio colgando de un lugar alto, pues sí, claro, hay un miedo que se va a activar y ujú. qué valioso es tener herramientas como la respiración, como la meditación, para que en esos momentos no entres en pánico, sino que lo puedas gestionar. Por supuesto, que se pueda gestionar. La meditación nos va a servir después para autorregular el sistema nervioso, pero de momento lo que puede
de donde sí nos podemos agarrar para poder manejar el miedo es de la respiración. La respiración es una herramienta maravillosa, es poderosa, es veloz, es sutil, es la respiración lo que realmente nos va a rescatar. Y después podemos meditar para la autorregulación del sistema nervioso. Sí. Ahora, bueno, ya hablamos un poquito antes de cómo hay miedos que pueden venir de vidas pasadas, ¿no? Como que hay miedos que podemos explicar, bueno, en la infancia me pasó esto, no sé qué, pero otros que dices, no pasó nada en mi vida que me generara este miedo, sin embargo, tengo este miedo. Y Sí. quería preguntarte si tú has, como si tienes algunos ejemplos o has trabajado con personas que traen estos miedos de vidas pasadas. Sí, O tú cómo no. misma en tu vida dijiste, ¿este miedo de dónde? No, ¿De dónde nada que ver viene, tiene que ver no? con mi vida. Y cómo, bueno, eso, cómo encontrarlo y bueno, cómo, si solamente con eso se resignifica o bueno, ¿cómo es el proceso de resignificar un miedo de que no viene de esta vida? Fíjate que es interesante. Hay muy poquitas personas que trabajan con vidas pasadas y con los miedos de vidas pasadas. Una de ellas es, pues, Brian Weiss, que además, pues, ha sido muy famoso y ha escrito muchos libros al respecto, ¿no? Pero, científicamente no, ni los psicólogos ni los neurocientíficos es algo con lo que van a estar trabajando, con memorias de vidas pasadas. Yo sí trabajo con memorias de vidas pasadas. Me parece importante abordarlo también desde ahí, porque Teos trabaja con eso. Y cuando tenemos miedos de vidas pasadas, tiene que ver con una experiencia traumática que tuvimos en otra vida. Vamos a hablar, hay dos miedos que tienen que ver con vidas pasadas. Unos son individuales y otros son colectivos. Entonces, cuando son individuales es porque algo me pasó que me dio mucho, mucho miedo. Por ejemplo, recuerdo ahorita que eh, tenía yo un paciente que le tenía pánico a las mariposas, a estas mariposas negras justamente, ¿no? Y entonces hicimos todo un trabajo de vidas pasadas y esta persona pudo ver o pudimos ver que había muerto de una manera como muy violenta. Había muerto como lo habían dejado como encerrado en un lugar y había muerto realmente por asfixia, pero antes de morir entraron muchas mariposas negras al lugar en donde estaba. Las mariposas entraron porque el lugar estaba oscuro, no porque lo quisieran atacar. Pero en su angustia y en su asfixia, él se relacionó con las mariposas como los enemigos que lo estaban atacando. Y entre que se estaba muriendo porque se estaba asfixiando y el pánico que le dio eso de estar con las mariposas, pues hizo que le diera un paro cardíaco en esa vida. Y el último, digamos, la última memoria o imagen antes de morir era de las mariposas negras, no de las personas que habían ocasionado que él estuviera encerrado en ese lugar oscuro, ¿no? Muriéndose. Entonces, cuando pudimos nosotros trabajar con esa vida y ver, empezamos ya a ver cómo la memoria, el alma, que se encarna, el alma encarna con memoria, el alma recuerda, el alma sabe qué necesita evolucionar, qué necesita transitar, cuáles son las pruebas de vida que no ha logrado pasar en otras vidas y qué es lo que necesita ahora trabajar. Entonces, así como el alma nace con el recuerdo vivo y muy como muy fresco, también nace con memorias y con recuerdos de cosas que vivió en otra vida. Y luego esas memorias con las que encarna el alma se corporalizan, literalmente toman forma en el cuerpo y quedan almacenadas en alguna parte del cuerpo. Entonces, el trabajo que hacemos es ir a esas partes del cuerpo porque hay una relación entre el miedo. Después vemos, mira, la relación que hay entre el miedo
con la memoria guardada en músculos o en órganos o en huesos, ¿no? Y entonces nos vamos a estas partes del cuerpo para empezar a limpiar la memoria del trauma. Y sí hay que hacer un trabajo de como de resarcir esa memoria traumática, pero lo primero es mirarla, comprenderla, después resarcimos, sanamos la memoria y posteriormente sanamos la memoria en el cuerpo y la reacción que hay ante ello. Y es muy interesante ver cómo eso va teniendo una transformación, de tal manera que las siguientes veces en que te encuentras con eso que te da muchísimo miedo, pues la reacción va a ir bajando cada vez más hasta que se quita. Esas son como las memorias de otras vidas individuales. Ahora, hay memorias colectivas, como las memorias de las guerras, las memorias de las hambrunas. Ha sido muy interesante trabajar, por ejemplo, con personas que vivieron migraciones en el pasado y que que en esa migración en la que participaban con cientos de personas, esta persona murió de hambre y de sed. Y entonces, si algo tiene pánico esa persona es a que le falte comida, a que le falte agua. No come por hambre, come por miedo a la inanición, por miedo a quedarse deshidratado por completo hasta morir, ¿no? Entonces, ese tipo de miedos tienen que ver con miedos colectivos también. Es un miedo individual que está aunada a una experiencia colectiva. O como decíamos hace un momento, los sobrevivientes, las descendencias de la Segunda Guerra Mundial traen el miedo colectivo de los judíos. Muchos judíos y muchas personas que nacen no judías, pero que tienen memorias de haber sido judíos. Es increíble cómo tienen este miedo a la persecución, a la guerra, al, al, a la exclusión, ¿no? Son muchas las heridas que se reviven y entonces traen miedos a ser excluidos de la comunidad, traen miedos profundos a ciertos sonidos que les pueden recordar las bombas, por ejemplo, ¿no? Muchas personas que tienen mucho miedo de los baños de temazcal, de los baños de vapor, son personas que murieron en cámaras de gases. Entonces tienen un miedo individual por haber muerto en cámaras de gases y tienen un miedo colectivo. Hay miedos colectivos a guerras. O personas que también experimentaron en vidas pasadas o su familia este tema de la hambruna, ¿no? Las De, hambrunas, claro. de morir de hambre, literal, o de pasar mucho Sí, hambre. sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y cuál es el...? Una, Ajá, me, me ¿qué acordé te ahorita acordaste? hablando de los miedos y las hambrunas, una vez conocí a una persona que así, una paciente que tenía mucho miedo a la hambruna, ¿no? Y entonces un día la vi y tuvimos la oportunidad de convivir varios días juntas y entonces la vi como si se comía una manzana, dejaba un pedazo para el rato. Y ahí la manzana y se iba oxidando, ¿no? Y entonces yo veía la manzana y la veía ella, y después de 6 horas le daba una mordidita a ese pedacito de manzana, pero no se la acababa, la dejaba para el rato. Y yo un día le pregunté: por qué siempre dejas comida para el rato y no te la acabas de una vez? Y ella me dijo: "Bueno, porque no sé si al rato voy a tener hambre, y me da mucho miedo quedarme con hambre". Entonces siempre guardo un poco para el rato, de lo que fuera. Y fue muy interesante porque trabajamos una vida anterior relacionada con guerra y con hambruna precisamente. Y como esta memoria de morir de hambre había nacido con este trauma, porque ya en esta vida, pues para nada que había nacido con hambre, o sea, nació con una familia bien, de una buena posición económica y todo, en donde había mucha comida siempre, pero ella siempre dejaba un poquito para el rato.
Y hasta que trabajamos con esta herida de la memoria, de la hambruna, fue que ella pudo confiar en que podía acabarse toda la comida sin temor a que al rato hubiera nuevamente comida en su plato. Ujú, Sí, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. ujú. De la mano de este también, algo que yo tengo esa memoria también, por memoria, no sé si también de otras vidas o de mi familia, pero Sistémica, sí. sistémica, ¿no? Entonces luego era, o voy a salir tantito de mi casa, mejor me atasco porque no sé cuándo voy a volver a comer. Ándale. O si va a Sí. haber comida, hasta que pude sanar eso y decir, no me tengo que atascar. Confía, al rato vas a poder comer, te da hambre y comes y ya. Sí, Pero sí, exactamente. Esa es son los miedos sistémicos. Ajá. sí, 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 sí. A ver, ¿y cuál es la neurociencia que se activa, no? ¿Qué se activa en nuestro cerebro cuando nos ¿Qué da dice la miedo? neurociencia? Sí. Exacto. Bueno, el cuartel general del miedo es la amígdala, que es una estructura muy pequeñita que está en el sistema límbico y que es la encargada de procesar la sobrevivencia y las amenazas. Cuando la amígdala se activa, envía señales al hipotálamo, el hipotálamo libera hormonas y al mismo tiempo se conecta el hipotálamo de manera inmediata y automática con las glándulas suprarrenales que están arribita de los riñones. Este eje, hipotálamo, glándulas suprarrenales, está presente a nivel físico y a nivel energético también. Y ambos, tanto el hipotálamo como las glándulas suprarrenales, van a generar cortisol y adrenalina para preparar al cuerpo. Es el cortisol y la adrenalina son las hormonas que preparan al cuerpo para ponerlo en velocidad, para entonces el ritmo cardíaco se acelera, todos los músculos entran en rápido movimiento, todos los sentidos se agudizan y el lóbulo frontal del cerebro empieza a modular una respuesta evaluando la lógica del peligro. ¿Hay peligro? ¿No hay peligro? ¿Viene de mi imaginación? ¿No viene de mi imaginación? ¿Es algo que yo puedo controlar? ¿Es algo que le debo de hacer frente? ¿O mejor me escondo y me quedo inactivo? No respiro, no me muevo para que el enemigo pase a un lado de mí y no me vea, ¿no? O es que me... sí, exacto. ¿Qué me dijo mi terapeuta? Sí, entonces, esto que ahorita decimos, como nos llevó, no sé, varios segundos o minutos en describir, es algo que el cerebro, las glándulas adrenales, el corazón, todo actúa, pum, rápido. Lo hacen así en un microsegundo, taca, 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 ni cuenta nos damos, ¿no? Como para darle tantas palabras, pero a nivel interno, a nivel físico, a nivel de hormonas y de glándulas, pues esto es lo que sucede. Ay, bueno, ese Freud es interesante porque él decía que hay una diferencia entre el miedo real, que es ante un peligro externo, al de la angustia neurótica. Él le llamaba al otro la angustia neurótica. Para el psicoanálisis clásico, la angustia surge cuando los impulsos reprimidos del ello, que así le llamaba Freud al ello, que es cualquier cosa que nos dé miedo, amenazan con desbordar los mecanismos de defensa del yo, convirtiéndose en un aviso de un conflicto interno no resuelto. Y esto es un poco lo que, bueno, es una buena base para poder entender que él lo llama así, angustia neurótica, ¿no? Pero esto que Freud vio como angustia neurótica es muy interesante porque después tuvo un análisis también mucho más amplio. Ahorita me acordé que a muchas mujeres catalogadas por angustia neurótica
les calmaban la angustia neurótica con un instrumento que también se creó a finales del siglo XIX, que es este instrumento con plumitas que un psiquiatra metió entre las piernas de la mujer y se lo metió al clítoris. Y este instrumento lo que hacía era que provocaba el orgasmo en la mujer. Entonces, el orgasmo era catalogado como angustia neurótica también. Entonces decía, las mujeres cuando tienen un orgasmo se les baja la angustia neurótica y ya se ponen bien, porque las mujeres no tenían permiso para tener orgasmo durante el sexo, ¿verdad? No podían sentir. Entonces, claro que las mujeres iban neurotizando. ¿Quién no se va a neurotizar si no puedes tener orgasmos en una relación sexual? Entonces decían en el siglo XIX, este psiquiatra fue el precursor además de todos los aparatitos que después se crearon para la masturbación. Pero así empezó el tema, ¿no? Entonces le metían el plumerito y frotaban el clítoris de la mujer, literal, hasta que la mujer podía tener un orgasmo y entonces decían, esa angustia neurótica de las mujeres se calma con este tratamiento. Y no había una comprensión muy clara de dónde viene la angustia de una mujer, ¿no? Pero bueno, esto es lo que decía Freud, que son los miedos, son angustias neuróticas de conflictos internos no resueltos. Jung decía que es el encuentro con la sombra y con el inconsciente colectivo. Vamos a recordar que Jung siempre habla de la sombra, ¿no? Es el que nos trae todo este término, la sombra, que después muchísimos otros psiquiatras y psicólogos tomaron también. Los miedos irracionales, decía él, suelen ser proyecciones de aspectos rechazados de nosotros mismos o la manifestación de arquetipos universales compartidos por la humanidad que demandan ser integrados para lograr la individuación. Entonces, es un poquito así como complejo con Jung, pero Jung decía, hay también arquetipos colectivos o miedos colectivos que necesitamos mirar para ver de qué manera eso recae en nosotros mismos y qué es lo que está activando que necesita ser mirado de nuestra propia sombra para ser sanado. Mm, sí. Ujú. Sí, a mí Steiner me encanta, es un filósofo, para mí era un verdadero genio y padre de muchos pensadores, de muchos psicoanalistas, de muchos arquitectos también, era un verdadero genio este hombre. Y él decía que el miedo viene de un desequilibrio entre los cuerpos del ser humano, el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral y el cuerpo espiritual. Desde su mirada, el miedo surge cuando el alma se contrae y pierde su conexión con el orden espiritual del cosmos. Esto es como visto muy... Tendríamos que hacer actualmente una integración, porque hay que recordar que Rudolf Steiner es de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, para él, superarlo implica cultivar la devoción, la confianza interna y el desarrollo de la voluntad objetiva. Rudolf Steiner viene de un pensamiento que también es muy, como muy mental. Para él la mente era muy importante. Y y yo diría que podríamos hacer como una vinculación en la actualidad o desde la perspectiva de Teos entre lo que decía Steiner, que yo creo que tiene razón, en momentos de miedo el alma está fragmentada, cuando el miedo es incontrolado, cuando el miedo está fuera de sí, claro que hay una contracción del alma y hay un desequilibrio de todos los cuerpos.
Por eso es que la reacción a veces no va a ser la mejor. La reacción puede ser a veces incluso en nuestra propia contra, ¿no? A mí me gustaría unir lo que dice Steiner con lo que dice Jung. Necesitamos mirar la sombra del miedo individual y la sombra del miedo colectivo, porque la conciencia colectiva también es una sombra colectiva, es una sombra de la humanidad. Y necesitamos mirar las dos para ver de qué manera nuestro propio tejido interno, que también está lleno de luces y de sombras, se ha roto, se ha desconfigurado y el alma se encuentra, se contrae. El alma no puede abrirse, no puede florecer cuando hay este tipo de miedos que son inconscientes. Y ¿cómo ve el miedo pues la mirada de las constelaciones familiares de Bert Hellinger? Mm. Él dice que el miedo, y bueno, vamos a ver cómo es algo que ya hemos mencionado mucho, ¿no? En este episodio, pero para Bert Hellinger, el miedo viene de una lealtad que tenemos con nuestro propio sistema familiar. Entonces, Hellinger descubre que un individuo puede experimentar miedo y que ese miedo lo puede paralizar, pero lo que está pasando es que está adoptando o está repitiendo el miedo que sufrió algún ancestro de la familia. Por ejemplo, si tuvimos un ancestro que estuvo en la guerra, como hemos dicho, o que murió de hambruna, entonces vamos a tomar ese miedo por lealtad y vamos a repetir el miedo, lo vamos a reproducir. Y esto sucede cuando el miedo ha sido por guerra, por hambruna, por una muerte trágica, por una herida de exclusión. Lo que sea, Hellinger dice, es por lealtad y por amor que tomamos el miedo y lo empezamos a reproducir como si fuera nuestro. Y bueno, hay como muchas capas, ¿no? Dentro de esto de que dice el Hellinger también, como el miedo, bueno, ellos trabajan mucho también sobre el miedo a la muerte, ¿no? Y cómo se vincula al miedo a la vida y al rechazo de los padres, ¿no? Bueno, sí, para Hellinger sí hay un rechazo con los padres. Si no te apropias de los padres, es que no te estás apropiando de la vida misma, porque los padres son la fuente de la vida. Entonces, y hemos visto mucho cómo el miedo a morir no es más que un miedo a vivir. Como lo vemos nosotros, es una falta de entrega ante la vida misma. Entonces, si no nos entregamos a nuestra propia vida, vamos a tener mucho miedo a morir. Y si nos entregamos a nuestra vida sin miedos, pues no vamos a tener miedo de morir. Sí hay una relación muy interesante entre la vida y la muerte, pero el miedo a la muerte pues viene por el miedo a la vida. Pero quiero decir también que viene de una fragmentación que nos viene desde la religión católica, Mm. porque ancestralmente no había miedo a la muerte. O sea, podemos ver muchas culturas en donde no existe el miedo a la muerte. En las culturas en todo Mesoamérica, lo que se conoce todo este continente, no había miedo a la muerte. La gente, las personas culturalmente como conexión colectiva, eran afines a los procesos de la vida y de la muerte. Entonces, pues no había un miedo a morir, había una entrega, y por tanto había una entrega a la vida, ¿no? También por eso eran grandes guerreros, también, pues no había miedo a morir. Por algo los jugadores de pelota jugaban y jugaban con mucho gusto y con mucho honor, a pesar de que supieran que si ganaban eran decapitados, no había miedo a la muerte. Entonces, es hasta la religión católica, en donde tenemos este miedo a la muerte, porque hay una división entre el bien y el mal. Es, los,
lo que es bueno pertenece a Dios, lo que es malo pertenece al diablo, está totalmente dividido. Hay toda una manipulación y un control de que tienes que ser bueno para irte al cielo, porque si eres malo te vas a ir al infierno. Y entonces en el miedo a irte al infierno, que es este lugar espantoso y horrible en donde vas a sufrir, las llamas y los tormentos por la eternidad para pagar todos tus pecados, pues claro que vas a tener miedo de morir. Y tienes que hacer demasiadas cosas en esta vida para merecerte el cielo. Porque ¿qué significa ser bueno? Según quién te quiere controlar, ¿no? ¿Qué significa ser bueno? Y esta es la gran aportación de Jung después, porque Jung dice, somos buenos y somos malos, somos luces y somos sombras, tenemos luz y tenemos sombra. Y lo dice también Steiner, por eso te digo que Steiner es como el padre de todo este pensamiento, en donde Steiner empieza a unir, no necesariamente desde la cosmovisión hindú, porque más o menos por la época de Steiner, en el siglo XIX, hay otro movimiento importante que es la teosofía, y la teosofía sí jala todo el pensamiento hindú para poder empezar a integrar nuevamente la mente, el corazón, la luz y la sombra. Pero quien realmente lo integra sin necesidad de jalar el budismo ni toda la concepción hinduista es Steiner. Steiner empieza a integrar la sombra y luego Jung toma de Steiner y toma de Freud. Pero por algo Jung es un psiquiatra profundamente espiritual. Y entonces desarrolla toda su teoría de la sombra. Pero esta división nos viene de la religión católica, no es una división que nosotros hayamos tenido en nuestra memoria ancestral, y hablo ancestral desde antes del catolicismo, ¿no? Qué interesante. Marian, tenemos un montón de temas más para tratar. ¿Cómo ves si hacemos un segundo capítulo de este tema del miedo? Me parece muy bien, sí, porque es como mucho, ¿verdad? Sí, es mucho y todavía nos queda una parte bien interesante, justo con lo que decías, ¿no? Poder entrar también a cómo el budismo ve el miedo, a cuáles son los miedos más, bueno, muchos temas más que podemos abordar de los miedos, no se los vamos a spoilear. Exacto. Entonces, los vamos a dejar así ¿cómo se dice? En el suspenso del siguiente capítulo para que nos puedan escuchar. Sí, así Y por lo es. pronto, pues lo que hemos visto hasta ahora, que les sirva muchísimo, que se lo lleven a su vida, que se empiecen a cuestionar de dónde vienen sus miedos, cuáles son sus reacciones, cuáles son las traumas no reconocidos o sí reconocidos pero no trabajados, y que se animen a trabajar con eso. Es muy interesante, como uno de los miedos más frecuentes que yo puedo escuchar con mis alumnos es: me da miedo ver al pasado. ¿No? Es como, ¡ah! Yo sé que hay una información ahí, pero me da mucho miedo voltear a verla. Entonces, de verdad, tengan aquí sí la valentía y la fuerza para saber que su corazón tiene la suficiente sabiduría para poder mirar la información oculta, esa información que está guardada en la sombra y que nos va a permitir salir a la luz, pero este es uno de los miedos más importantes que yo he visto que repetidamente en muchísima gente, el miedo a trabajar consigo mismo, con su propia historia y con su propia información no consciente. Porque con la consciente, pues sí, ¿verdad? Somos como malabaristas en el circo. Ay, lo consciente acá lo manejamos como cuatro pelotitas al mismo tiempo en nuestras manos y no se nos cae ninguna. Pero hablar de lo inconsciente es como, espérame tantito, no me puedo echar al abismo. Y da Uf, miedo. sí, qué fuerte, sí, es como el miedo a sufrir, el miedo a que me duela, el miedo, como que el miedo, ya hablaremos el siguiente episodio, yo creo, como el miedo y el ego El miedo a también van de... revivir. Ajá. Pero el miedo también a ver que no tengo la razón, que todo eso que he También. creído y Ah, sostenido y defendido toda la vida ajá. se Y que derrumba. han construido mi identidad, ¿no? Sí. Claro.
Y Sí. entonces, si no tengo todas estas creencias o todos estos mecanismos de identidad, ¿quién soy? Ujú. Pues claro que da miedo. Sí, exacto. Muy bien, pues Padrísimo, Marian, qué lindo. Qué lindo episodio. Gracias, gracias, gracias por todo tu compartir. Gracias a todos y a todas por su escucha, por entrar y relacionar este tema con sus vidas también. mm, Les deseamos que les sea de mucho provecho y así profundidad. es, así es. Y reciban un abrazo con todo nuestro amor para todos.